¿Qué tal? Pues aquí estamos de nuevo en el curso de WooCommerce de SiteGround y hoy vamos a ver las herramientas analíticas que tenemos dentro de la herramienta. Y verás a ver que son muy prácticas y muy sencillas de utilizar. Como siempre vamos a iniciar en nuestro inicio de WooCommerce, donde tenemos aquí, vamos a tener un resumen de estadísticas. En este caso, como es una tienda de prueba y hemos hecho algunos pedidos de prueba pequeños, vamos a ver pocos pedidos y pocas ventas totales. Podemos ver las estadísticas del día, las de la semana o las del mes hasta hoy. Y luego, lógicamente, tenemos un enlace a las estadísticas detalladas, que nos va a llevar a la sección completa de analítica, que la tenemos aquí en toda esta franja de análisis, donde ves que tenemos el resumen de analítica por productos, por ingresos, por pedidos, por variaciones, categorías, cupones, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Como ves, podemos hacer análisis de nuestra tienda online por cada uno de los elementos que forman parte de este e-commerce. En el resumen vamos a ver un genérico. Esto es muy configurable además. Lo primero que podemos configurar es el rango de fechas que vamos a analizar. Simplemente desplegaremos y aquí tenemos los preajustes que hay definidos, por ejemplo, desde hace una semana, desde hace un trimestre, o tenemos algunos personalizados. Podemos analizar el último mes, el último año anterior, por ejemplo, y luego con qué lo vamos a comparar. O con el periodo anterior, por ejemplo, si decimos hace un trimestre y elegimos periodo anterior, nos comparará con el trimestre anterior. O contra el mismo trimestre del año anterior, que suele ser lo más común para ver con la temporalidad que suelen tener los trimestres, cómo hemos mejorado o hemos empeorado. De hecho, solamente nos quedaría ya actualizar y nos mostrará los pedidos. Como no hay histórico, no nos va a mostrar diferencias, lógicamente. Si vamos a una tienda que sí tenga algún dato real, vamos a ver, por ejemplo, aquí una comparativa de un año contra otro y vemos un porcentaje de incremento del año que estamos analizando contra el anterior. En porcentaje, y si nos ponemos encima, nos indica el importe del año anterior. También nos dirá si hay algún parámetro que ha bajado, en este caso el de promedio del valor del pedido. A continuación, ¿qué tenemos? Pues gráficos que podemos poner por líneas o por barras, como prefiramos verlos. Y en estos gráficos podemos verlos por día, por semana, por mes o por trimestre. Por este caso tenemos un año completo. Si tuviéramos por semana, solamente podríamos verlos por día. Aquí, por ejemplo, si los vemos por trimestre, el año completo, nos va a mostrar las líneas de evolución de ventas totales, ventas netas después de impuestos, de los pedidos, del valor medio del pedido, artículos, devoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos gráficos podemos definir cuáles ver y cuáles no desde los tres puntitos que tenemos aquí. ¿Ves? Donde podemos definir. Queremos ver las ventas totales, las ventas netas. Por ejemplo, aquí como no hay envíos, pues he desactivado la parte de impuestos de envío o envíos. Si queremos hilar más fino, podemos ir a un análisis de productos, donde para el mismo periodo que hemos definido nos va a mostrar los artículos vendidos, cuáles han sido los que más se han vendido, su inventario y, muy interesante, entre estos informes de analítica ya vamos a tener un enlace para descargarlos. De esta manera podemos analizar en nuestra propia herramienta, con nuestra hoja de cálculo por ejemplo, porque la exportación es un fichero del tipo de valores separados por coma que se abre con cualquier hoja de cálculo, simplemente lo tendríamos que guardar y una vez que está guardado pues podemos este archivo, pues aquí tienes como una hoja de cálculo y podríamos añadirle nuestras propias gráficas, compararlo con otros datos anteriores o lo que sea. Como ves, muy práctico y esto lo tenemos para prácticamente todos los informes de analítica. Si vamos a los ingresos, pues lo mismo, tenemos la evolución de los ingresos por meses, por días, etcétera, y podemos hacer una descarga completa de todo el informe. Lo mismo para pedidos. Podemos hacer una descarga de todos los pedidos por variaciones de producto, por categorías, etc. Y lo mismo para el informe de impuestos, donde podemos hacer una descarga de todos los impuestos para pasárselos a nuestra gestoría o, si no lo gestionamos nosotros, tenerlo por separado los ingresos de los impuestos. También debes saber que en versiones antiguas de WooCommerce existe una herramienta antigua de informes que se va a abandonar en pocas versiones, donde aquí, por ejemplo, en la caja de estado de WooCommerce, si hicieras clic aquí en el informe de ventas, te lleva a una sección anticuada que ya te avisa aquí que se va a eliminar, que estaría en WooCommerce Informes, donde son informes mucho menos detallados, aunque también se pueden exportar en formato de separado por comas, pero te permiten mucho menos configuraciones. No tienes, por ejemplo, por variaciones, no tenemos por impuestos, aunque tenemos un informe de impuestos, pero no es tan detallado como lo que tenemos en la herramienta grande, importante de analítica que tenemos en WooCommerce en todas las versiones modernas. Con lo cual, no te acostumbres a utilizar los viejos informes porque no te van a ser útiles y porque los van a desaparecer en próximas versiones de WooCommerce.
Es una herramienta muy interesante, muy funcional, muy rápida para ver rápidamente cuál es la gestión de tu tienda, la evolución de la misma y para poder comparar tus datos de ventas pues por meses, por semanas, por trimestres e incluso por días. Bueno, y esta es la lección de hoy, cortita pero intensa y sobre todo muy interesante, y para que veas que tienes un montón de herramientas disponibles solamente con WooCommerce, que es una herramienta que te recuerdo que es gratuita totalmente. De nuevo, te recuerdo que tienes abajo el PDF con los puntos clave de la lección y algunos consejos, y que no olvides suscribirte al canal de YouTube de SiteGround y marcar la campanita para que te avise de las próximas lecciones.